Módulo 10. La entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es la fase definitiva dentro de cualquier proceso de búsqueda de empleo o también de cambio de trabajo. Todos los pasos como la toma de información, preparación, envío de la carta de presentación y seguimiento del currículum han estado dirigidos a conseguir una entrevista de selección con la empresa. Este es el momento entonces del contacto personal donde de una forma individual y directa el entrevistado tiene la ocasión de convencer al entrevistador de que es él la persona idónea para ese puesto. Nos juzgamos mucho en poco tiempo al hacer una entrevista de trabajos. Tengamos en cuenta siempre algunos consejos en esta parte del módulo para poder realizar una buena entrevista de trabajo en forma positiva. Una entrevista de trabajo es una actividad clave en el proceso de selección del personal. Aquí se selecciona, como es lógico, a los mejores, y los mejores para las empresas de éxito son aquellos que, a más de saber, saben ser y también saben hacer. En las empresas pequeñas, los entrevistadores por lo general no son especialistas en la selección de personal, solamente buscan gente únicamente que sepan hacer, por lo que puede influir también la química entre las dos personas, o sea, entre el entrevistador y el entrevistado, hasta que se pueda impresionar haciendo algo que sepamos hacer bien. En cambio, en las empresas grandes o en las consultorías de personal, el entrevistador suele ser un experto en recursos humanos, en donde solo conseguiremos el puesto si somos el candidato idóneo que busca la empresa. En cualquier caso, deberíamos transmitir cordialidad, honestidad, afinidad y nuestra valía personal, muy importante en una entrevista de trabajo. Las características de selección de personal presentan algunas características, como por ejemplo, que se realizan a partir de un análisis de puesto, que es uniforme para todos los candidatos. Los entrevistadores poseen un alto grado de formación específica y la decisión de contratación se realiza después de haber desarrollado todas las entrevistas. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista de trabajo? Por parte del entrevistador es averiguar si el entrevistado es adecuado o idóneo para el puesto. Aquí hay que descubrir si puede saber y quiere ocupar el puesto el postulante, predecir el rendimiento en el mismo y cuáles son las expectativas de este postulante. En el caso del entrevistado, el objetivo es demostrar que puede, que sabe y quiere lo que requiere el perfil del puesto de trabajo. El entrevistado debe transmitir su competencia laboral para el puesto de trabajo, probar que está realmente interesado en ese puesto y causar una impresión positiva en el entrevistador. Estos son algunos objetivos por parte del entrevistador, quien realiza la entrevista del puesto de trabajo, y el entrevistado, quien es el que quiere ocupar un puesto de trabajo durante esta entrevista. Existen algunos tipos de entrevista de trabajo, por ejemplo, la individual y la colectiva. En el caso de la individual, esto es en forma estándar o formalizada, o también informal, de choque o tensión. También puede ser para verificar alguna cosa en concreto de las que figuran en el currículum de la persona, por ejemplo, para saber si es cierto que el candidato habla inglés. Si se trata de un puesto importante, puede haber lógicamente varias entrevistas individuales. Después tenemos a la entrevista colectiva. Aquí es ejecutada por varios entrevistadores. En este tipo de entrevista es bastante frecuente que haya un psicólogo de empresa o de una consultoría. Para ambas puede ser directiva o no directiva o mixta, que es la más común. La entrevista de trabajo puede presentar algunas ventajas y desventajas. La buena utilización de la entrevista confiere a esta grandes ventajas, tales como, por ejemplo, la posibilidad de indagar en aspectos no medibles ni observables por otras técnicas en relación al entrevistado, conocer personalmente al candidato, la flexibilidad en cuanto al tiempo y número de personas que se pueden entrevistar por día y la gran cantidad de información que se puede recoger por parte
de los entrevistados. Y una de las desventajas es el alto costo para su preparación, realización y análisis de la información, la falta de preparación y formación en su utilización debido a su aparente facilidad por parte de los entrevistadores. La realidad, sin embargo, es que la técnica de entrevista es difícil y compleja, por eso que hay muchas consultorías que la realizan, requiriéndose una gran capacitación y experiencia en su manejo. Estas son algunas de las ventajas y desventajas de la entrevista de trabajo. ¿Cómo debemos prepararnos para una entrevista de trabajo? Primeramente, y como es lógico, hay que llevar siempre el currículum vitae con los documentos acreditados y referencias, con una presentación uniforme, ordenada y atractiva. Obtener la máxima información sobre la empresa y el puesto al que uno se presenta, prever que las preguntas pueden hacer en función de algunos puntos fuertes y débiles de nuestra persona, tener claro los objetivos profesionales, tener confianza en sí mismo y mostrar la capacidad para afrontar algunos desafíos, acudir solo, ser puntual, cuidar el aspecto personal en función del puesto solicitado, evitando algunas características llamativas. No hay de fumar, no hay que masticar chicle a lo largo de la entrevista. Siempre ha de mantenerse una postura adecuada y cortés al margen de la postura que mantenga el entrevistador. El lenguaje de la persona que es entrevistado debe ser correcta, no muy redicho, pero sin caer en la vulgaridad ni en lo ordinario. Ha de evitar siempre el uso de algunas muletillas. Las entrevistas de selección presentan algunas fases por parte del entrevistador al entrevistado. Por ejemplo, la fase inicial. El objetivo es incrementar la empatía y reducir la ansiedad del candidato a entrevistar. Aquí al candidato se le pedía permiso para poder grabar la conversación si es que fuese el caso. Se le informará que durante el proceso iremos tomando algunas notas. La segunda fase es la fase de desarrollo. Aquí el candidato quizás ocupe la mayor parte del tiempo hablando sobre su historial. Se plantearán las preguntas sobre aspectos de interés y las preguntas versarán sobre aspectos tales como su historial académico, éxitos y fracasos, carencias, compatibilización de los estudios con trabajos, análisis de las empresas en las que ha trabajado y algunas otras preguntas relacionadas a su historial. Después tenemos a la tercera fase, que es la fase de cierre. Acá se le debe ofrecer la posibilidad al candidato que pregunte algunas dudas. Los últimos momentos en este aspecto son bastante importantes. Deberíamos finalizar la entrevista de manera amable y cordial y es conveniente rellenar la ficha de la entrevista en la que recojamos puntos fuertes y puntos débiles a favor y en contra del candidato. También hemos de ser conscientes de tener en cuenta solo aspectos relacionados con los criterios de selección. Estas son las fases de entrevista de selección por parte de la persona que realiza la entrevista a un candidato. Otra de las características que no deberíamos dejar pasar en una entrevista de trabajo es la buena presentación del personal, la buena impresión en la entrevista, la buena presentación del currículum vitae, tratar de cumplir con las expectativas del empleador y etcétera. El objetivo de todo esto es que siempre debemos realizar una buena impresión al momento de la entrevista para poder conseguir ese puesto de trabajo que siempre anhelamos, pero siempre con la veracidad en todo lo relacionado a nuestro currículum vitae. La presentación personal. Recuerda que una buena imagen proyecta el puesto que deseas obtener sin necesidad de ser una vestimenta lujosa. A continuación te mencionamos algunos puntos que debes considerar para tu presentación personal. En realidad, usted tiene la libertad para vestirse como le agrade, pero tenga en cuenta que en un proceso de selección no hay una segunda oportunidad de dar una primera imagen positiva. En realidad, usted tiene que estar éticamente bien presentado en relación a la presentación personal. La forma de expresarse. En una entrevista de trabajo, en realidad todo cuenta, no solo lo que has hecho con tu currículum o tu experiencia o tu experiencia laboral en años anteriores, sino que también importa la impresión que causas, las cualidades que desprendes, lo que ven los demás de ti. Por eso es importante cuidar tu apariencia, tu forma de moverte y tu forma de expresarte. Un mismo hecho
puede decirse de muchas formas. Unas te benefician y otras también te pueden perjudicar. A continuación te presentamos una serie de consejos para que aprendas a sacarle el máximo provecho a tu forma de hablar y tu forma de expresarte. No digas creo que o me parece, esto demuestra falta de confianza o excesiva timidez. Di mejor estoy seguro de que o estoy convencido de que. No te quites méritos diciendo como por ejemplo lo que hice no tiene importancia. Demuestra tu satisfacción por tu trabajo. Estoy satisfecho de lo que hice. Aunque tengas dudas, no la expreses. Evita decir no sé si sirvo, esto me asusta o me viene grande y piensa que lo positivo supera lo negativo. Transmite confianza diciendo estaré a la altura. No diga tengo fallos, ya que es obvio que nadie es perfecto. Di mejor salvaré el obstáculo o lo que se me viene adelante. De igual forma, no pienses hay otros mejores que yo o no sé si me conviene. En su lugar, piensa que el empleo se adapta a mis capacidades o a mis intereses. Podré hacerlo, por ejemplo. En el lenguaje, como en todo, la clave está en la confianza. Confía en ti, en tus posibilidades, siéntete orgulloso de lo que has hecho bien y no te centres en tus miedos o inseguridades. Transmite fiabilidad y seguridad, seguridad de tu respuesta y trate de cumplir con las expectativas del empleador. Tipo de preguntas y respuestas en una entrevista de trabajo. Hacer una entrevista de trabajo es todo un arte, además de una gran suerte para los entrevistados. En este caso, se exponen 20 preguntas básicas de toda entrevista de trabajo de diversas empresas y departamentos de recursos humanos, entre las más populares que coinciden con la mayoría de las que se encuentra en los principales manuales editados sobre este tema. Aquí, por ejemplo, una de las primeras preguntas sería, ¿cómo se definiría usted? ¿Qué estudios tiene? ¿Por qué los escogió? ¿Volvería a estudiar lo mismo? ¿Ha trabajado antes? ¿Por qué se fue o por qué lo despidieron del trabajo anterior? ¿Su anterior trabajo cumplió sus expectativas? ¿Y usted cuáles fueron sus logros? ¿Cómo le han tratado a sus jefes anteriores? En fin, varias preguntas relacionadas quizás a su trabajo anterior, quizás a su personalidad, quizás a su experiencia de trabajo o también a su personalidad. La primera impresión en una entrevista de trabajo es fundamental. La última es la decisiva. Así que tome en cuenta estas preguntas para que usted pueda responderlas de la forma más grata posible y bien convencido. Por último, alumnos, les vamos a presentar algunos tips para una buena entrevista de trabajo. Por ejemplo, el hecho de cuidar tu imagen personal, investiga la empresa a la que postulas, conócete a ti mismo, sé puntual en la entrevista de trabajo, sé cordial, mantente sereno, sé prudente y dale un buen cierre a tu entrevista. En todo caso, despídete cordialmente y espera paciente la decisión de la empresa. No te apresures a llamar a preguntar por el proceso, pues la misma empresa se encargará de hacértelo saber. Esperemos que estos tips y todo lo relacionado al módulo de entrevista de trabajo sea efectivo en relación a los puestos de trabajo a los cuales ustedes pueden estar postulando. Esto ha sido el módulo y las clases de la entrevista de trabajo.